noches con todos, bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral. Esta vez vamos a conversar sobre el descanso vacacional del personal de dirección. Pero antes de ello, pues tenemos las primeras palabras de Dante Botton, quien nos acompaña en esta oportunidad para conversar sobre ese tema. Dante. Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Y bueno, vamos a hablar nuevamente de un tema polémico. Vamos a hablar del descanso vacacional, pero exclusivamente del descanso vacacional anual remunerado, pero del personal de dirección, porque conforme lo vamos a analizar, hay algunos aspectos que nuestra legislación ha hecho un trato diferenciado, y ese trato diferenciado vamos a ver cómo es que la jurisprudencia ha interpretado y luego reinterpretado los alcances de algunas disposiciones de nuestro sistema jurídico que creemos es importante que las empresas y los trabajadores y trabajadoras lo tengan presente. Es correcto, ¿no? Tenemos una tendencia en cuanto a la forma de tratar al personal de dirección que ya parece que tiene un apartado distinto, ¿no? Antes, como en España, que tiene el Estatuto de Trabajadores, lo excluye de la regulación propia de los trabajadores comunes. Parece que aquí no es una regulación legal, sino es una jurisprudencia o un desarrollo jurisprudencial que tiene ya un toque distinto para ellos, eh, mm, digamos que incluso quitándole algunas cosas que pensábamos que sí le correspondían, ¿no? Sí, yo esto le llamaría una especie de vientos de desprotección de los trabajadores de dirección en general, ¿no? O sea, creo que esto ya es una tendencia jurisprudencial muy marcada. Como seguramente quienes nos ven y nos verán saben, hace algunos años se expidió el séptimo Pleno Supremo Laboral, que básicamente lo que hizo fue eliminar cualquier tipo de protección contra el despido de los trabajadores de dirección y confianza en ese caso, pero los trabajadores de dirección que siempre fueron de dirección o de confianza, ¿no? Entonces, si tú eres un trabajador de dirección que siempre fuiste de dirección y mañana te quitan la confianza, no te corresponde ni la reposición ni el pago de la indemnización por despido arbitral. Esto es claramente cuestionable. El hecho concreto es que en la jurisdicción interna ya se ha zanjado la discusión con el séptimo pleno y con diversas casaciones posteriores. Entonces, los trabajadores de dirección se le quita la protección contra el despido. Luego, tenemos esto de lo que vamos a conversar hoy, que es cómo se ha reinterpretado algunas disposiciones normativas que eh, pretenden eliminar, ¿no? O no otorgar la indemnización vacacional, que es uno de los conceptos a los que los trabajadores en general tienen derecho cuando no gozan de sus vacaciones dentro del plazo previsto por la ley, que es un año después de adquirir el derecho. Y otro, que ahí sí la Corte Suprema retrocedió, es el famoso caso de la reducción de remuneraciones, ¿no? Que era un caso de un alto gerente de una empresa, que incluso formaba parte del directorio, ¿no? Incluso. Correcto. Entonces, en ese caso la Corte Suprema acepta una reducción no consensuada, porque realmente no había un acto expreso de aceptación por parte del trabajador, pero en atención al alto cargo que tenía en la empresa, no le otorga los cuantiosos reintegros que estaba peticionando. Entonces, si lo vemos a nivel global, insisto, es casi una marea de desprotección de los trabajadores de dirección. Si esto está bien o está mal, cada uno lo juzgará, ¿no? Exacto, ¿no? Y como ustedes comprenderán, para eso está Dato Laboral, ¿no? Para empezar a darles información respecto de ello. Es un programa dedicado a conversar respecto de pronunciamientos judiciales en materia laboral que son controvertidos, y en esta oportunidad tenemos justamente el tratamiento del descanso vacacional. Antes de ingresar un poco al tema, no olviden ustedes que pueden ingresar a la página web del estudio a www.prcp.com.pe. Van a encontrar información en nuestro blog. Este video también va a estar colgado en esa ruta, en ese enlace. Información relevante, noticias, artículos que siempre vienen bien para poder estar actualizados en la materia jurídica en general. Y sin más preámbulos, vamos con la primera sentencia, Dante. Es la Casación Laboral 8568-2018 Lima Sur, que es un pronunciamiento dirigido a un caso en donde un trabajador con el puesto de gerente de ventas, que solicitaba el reintegro de sueldos, de remuneraciones, pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario, y también la indemnización vacacional. Como el tema de hoy es solamente el tratamiento del descanso vacacional, vamos a referirnos a esto último.
¿Qué es lo que sucede? ¿No? A nivel de primera instancia, lo que le dice el juez especializado de trabajo de Lima Sur es básicamente que si bien el trabajador tenía el cargo de gerente de ventas, también es cierto que no tenía la potestad de decidir sobre el descanso vacacional. Aquí un pequeño paréntesis para que se entienda lo que dice el juez de primera instancia. Como señalaba antes, los trabajadores de dirección, así como los trabajadores en general, tienen derecho pues a gozar de 30 días de vacaciones en la medida que cumplan un año de servicios en la empresa y un récord vacacional dependiendo de la jornada que tengan asignada, si es de lunes a viernes o lunes a sábado. Se cumplen estos dos requisitos y automáticamente tiene 30 días de vacaciones. Para poder gozar las vacaciones tiene todo un año, hasta antes de que se genere otro periodo adicional. Si transcurre todo este año y el trabajador no sale de vacaciones, en el contexto de un trabajador regular se genera un concepto denominado indemnización por no goce del descanso vacacional, con lo cual habrían dos conceptos pendientes de pago del trabajador. La remuneración vacacional, que es el sueldo por vacaciones porque todavía no ha tomado, y la indemnización por no haber gozado las vacaciones. Esos son los dos conceptos que quedarían pendientes de pagarles a ese trabajador. Pero en el caso de los trabajadores de dirección, cuando ellos tienen la posibilidad de decidir no salir de vacaciones, este concepto de indemnización no se encuentra vigente para ellos. Si ellos deciden si salen o no salen de vacaciones, el concepto automáticamente se elimina. Lo que nos dice aquí el juez de primera instancia es, usted, demandante, tuvo el cargo de gerente de ventas y no tuviste la posibilidad de decidir si salías o no salías de vacaciones y cuándo salías de vacaciones. En consecuencia, yo entiendo que tú, como no tenías esta posibilidad, te corresponde el pago de la indemnización por no goce vacacional. La empresa evidentemente apela, entre otros extremos, este también, y en la sala, a nivel de segunda instancia, el criterio del juez de primera instancia se confirma, ¿no? La sala le dice que no se ha acreditado que el empleador haya establecido oportunidades de descanso distintas a las comunicadas al trabajador. Es decir, ya había un cronograma. Y por tanto, como no había un día de unas semanas o unos meses distintos a los cuales ya había sido determinado por la empresa, se evidencia que el trabajador no tenía esta posibilidad de decidir. Y es por eso que la empresa deberías, a criterio de la sala, cumplir con el pago de esta indemnización, básicamente por no haber cumplido con acreditar que utilizó la posibilidad de decidir cuándo salía y cuándo no salía de vacaciones. Cuando el caso llega a nivel de Corte Suprema, la Corte lo que señala son 3 puntos. En principio nos dice, el trabajador en su calidad de gerente de ventas no tenía la capacidad de decidir por sí mismo el goce de las vacaciones, sino que por el contrario tenía que realizar algunas coordinaciones necesarias con otros colaboradores. Y añade, el reglamento interno de la empresa no hay una exclusión de los gerentes para el procedimiento necesario para pedir vacaciones, ¿no? O sea, el tratamiento es único para todos. Y finalmente nos dice, por todo esto, se encuentra acreditado que el propio trabajador fue quien decidió no hacer uso del goce vacacional y por tanto, en este caso, la Corte dice, vamos a declarar fundado el recurso de la empresa. Y al señalar esto, lo que hace básicamente Dante, en este caso la Corte es, al declarar fundado el recurso, perdón, lo que hace la Corte es declarar infundado el recurso de acusación y se mantiene las sentencias de primera y segunda instancia que declaran fundada la demanda. Y por tanto, pues el trabajador se mantiene con este pago indemnizatorio. Tus primeras referencias en torno a ese tema, Dante. Esta sentencia, Elías, no es, digamos, simplemente la hemos puesto aquí hoy para dato laboral, porque nos permite partir de aquí hacia las dos sentencias que vamos a analizar luego. Esta sentencia lo único que hace es recoger básicamente lo que todos entendíamos, o lo que se entendía, ¿no? ¿En qué sentido? Y luego vamos a entrar a mayor detalle. Si uno revisa el decreto legislativo 713 y su reglamento, vamos a ver que hay una disposición que expresamente señala lo siguiente, que no le corresponde la indemnización vacacional a aquellos trabajadores, dice, de dirección, gerentes, dice gerentes o representantes de la empresa. Ahí es más amplio, ¿no? Puedes no ser necesariamente un gerente, pero ser un representante de la empresa,
que hayan decidido, y aquí viene la clave, que hayan decidido no hacer uso del goce de vacaciones. Entonces, ¿cómo se entendía esta norma? Se entendía, conforme lo he entendido también esa casación, por eso que lo hemos puesto como para ilustrar un poco cómo era el razonamiento, simple y llanamente lo siguiente. Si un trabajador de dirección no había gozado de vacaciones, sí le correspondía el pago de la indemnización vacacional, salvo que el empleador acreditara que su personal de dirección había decidido no salir de vacaciones. La pregunta del millón es, ¿realmente es posible acreditar que un trabajador había decidido no salir de vacaciones? Porque esa era la interpretación que se le daba y así está el enunciado en la norma. Ujú. Entonces, claro, básicamente lo que hacía el Poder Judicial era, como en este caso, decir, mira, tú empleador no has acreditado que el trabajador había decidido no salir de vacaciones. Entonces, todos los que nos ven, sería bueno que piensen, oye, ¿en qué contexto y cómo así es que se podría dar este caso? O sea, que tendríamos que tener, no sé, pues Elías, un correo en el que el gerente legal, por ejemplo, de una empresa, mandar un correo diciendo, por si acaso he decidido que no voy a salir de vacaciones porque soy demasiado responsable y no quiero irme de la empresa porque además soy camiseta y me quedo 2 o 3 años consecutivos sin salir de vacaciones. Ya, pues, eso no va a pasar jamás, pues. Entonces, realmente la posibilidad de que se cumpliera el supuesto de la ley era pues prácticamente imposible. Porque, insisto, lo que la ley dice, y ahora vamos a entrar a eso, es que si el trabajador había decidido no salir de vacaciones. Entonces, un poquito lo que la ley nos dice es, si el trabajador decide no irse y es personal de dirección, una especie de acto propio. Si tú decides quedarte, te acepto tu conducta, a diferencia del resto de los trabajadores, ¿no? Por tu alto cargo y por tu responsabilidad en la empresa. Pero insisto, la manera de entenderlo era de que la empresa, el empleador, tenía que acreditar que el trabajador había decidido no irse de vacaciones. Esto cambia. Vamos a ver el siguiente caso. Claro, y va cambiando porque es un hecho negativo también, ¿no? O sea, ¿cómo puedes acreditar un hecho negativo en juicio? Y como dice Dante, pues lo que hay un cambio, ¿no? Viene luego la casación laboral 64-62-2017 Lima, en donde un trabajador que también ocupaba un cargo gerencial inicia un proceso por exclusivamente el pago de la indemnización vacacional. Y él alega que no tenía capacidad de decidir por sí mismo los días que tenía que gozar las vacaciones. A nivel de primera instancia, se declara improcedencia de la demanda y básicamente le dicen que como gozó de vacaciones durante el periodo que había supuestamente demandado, pues no correspondería aplicar un monto indemnizatorio alguno. O sea, había un goce oportuno para el juzgado, no hay nada que hacer. Y además señalaba que no se ha acreditado que se le haya denegado al actor su derecho a descansar. Y lo que hace es el trabajador evidente apelar y la sala revoca y le da la razón. eh, y frente a, a esta sentencia de segunda instancia, la empresa evidentemente interpone una casación para que se interprete de forma correcta el artículo 24 que nos comentaba Dante respecto a la posibilidad de darle una indemnización por no goce vacacional. Y la Corte Suprema lo que hace es declarar fundado el recurso, casar la sentencia de segunda instancia y confirmar, digamos, confirmar la de primera, que es declarar que no hay lugar pues al derecho solicitado por el trabajador. Y lo que dice básicamente es que el cargo que tenía el trabajador y las funciones que desempeñaban hacía que el uso del descanso vacacional sea su libre albedrío, ¿no? Y además, en la parte final, y me parece que por ahí va también el sentido, Dante, nos dice que la indemnización por falta de descanso vacacional no alcanza a los gerentes o representantes de la empresa que hayan decidido no hacer uso del descanso vacacional y se ha acreditado que el trabajador sí tenía el cargo, ¿no? Aquí, aparentemente, lo que nos dice es el cargo, ¿no? Si tienes el cargo, tienes la posibilidad y no hay nada más que discutir. Con relación a ayudante, ¿qué nos puedes comentar? Sí, justamente esta casación, Elías, es justamente la que marca un cambio, bueno, en un overruling, ¿no? Una especie de modificación en el criterio de la Corte Suprema.
Y tú muy bien lo has resumido. Lo que dice la Corte Suprema a partir de esta sentencia es, si tú eres un personal de dirección o has sido personal de dirección, gerente, vicepresidente, superintendente y la nomenclatura que cada empresa utilice en su estructura orgánica, el hecho concreto es que con ese cargo, a mí me basta, a mí me basta como Corte Suprema para entender que tenías la posibilidad de decidir cuándo y cómo salir de vacaciones. O sea, si se entiende, hay un giro de 180 grados, ¿no? No de 360, si no volvemos al mismo lado, ¿no? Sino de 180 grados, ¿no? En el sentido de decir, no es que la empresa tenga que acreditar que el trabajador había decidido quedarse, lo cual es casi imposible de hacer. Si no cambia un poquito la distribución, me parece, carga la prueba y dice, no, si tú eres gerente, eso basta para suponer de que en atención a tu alto cargo no tenías que pedirle permiso a nadie, ni coordinar, ni que la empresa te iba a negar tu descanso vacacional si lo pedías. Entonces, esta sentencia marca un cambio notorio en la forma de entender la indemnización vacacional del personal de dirección. E incluso cuando uno revisa ya un poquito más a detalle la historia del caso y también los argumentos que se expiden en la sentencia, algo que dice la Corte Suprema que es bastante llamativo es lo siguiente. Este trabajador había pedido vacaciones durante 13 años, ¿ya? 13 años había sido gerente, ¿ok? Y la Suprema dice, como siempre te fuiste de vacaciones y llenaste tu papeleta de vacaciones y te fuiste, y nadie jamás te hizo un pero, ni te puso una condición, ni te dijo, no, no te vayas, eso para mí ratifica mi posición, en el sentido de decir, oye, ¿ves? ¿Quién te va a decir nada? Pues si eres el gerente y decides irte de vacaciones y lo has hecho durante 13 años, pues eso para mí entiendo que calza en lo que la norma dice, que es que el trabajador ha decidido tanto así que él mismo programó y fijó las fechas en las que se iba de vacaciones. Y por tanto, no le da la indemnización vacacional. Ninguno de los 13 periodos casi que estaba pidiendo, ¿no? Por ahí que ratifica por ese lado, ¿no? Queda un poco más objetivo el asunto de la Corte, pero es cierto lo que tú indicas. Y luego ya viene un pronunciamiento del Callao que lo conoces, que no sé si nos podrías apoyar con ello. La 3804/2018 Callao. ¿Qué pasó aquí? Aquí lo que pasó era un jefe, un gerente de recursos humanos, ¿no? A veces, pues, utilizan la nomenclatura jefe, pero en los hechos eres el gerente de recursos humanos, ¿no? Porque sabemos que el personal de dirección son los que representan al empleador, de cuya responsabilidad depende el funcionamiento de la empresa, tiene poderes, representa a los trabajadores, al empleador frente a los trabajadores y frente a terceros, etc. O sea, puedo ser jefe, pero en la realidad soy plano directivo, ¿no? Entonces era un gerente de recursos humanos y nuevamente, ¿no? No había salido de vacaciones y lo que estaba pidiendo era la indemnización. ¿Qué era lo que dice aquí la Corte Suprema de Elías? No sé si, o sea, la discusión es exactamente la misma, pero ojo, cuando se resuelve este caso, ya había salido el caso anterior que estamos mencionando, que acabamos de analizar. Pero en este caso la Suprema dice, ratificando su posición anterior, nos dice, a ver, voy a analizar este caso. Mi criterio era que si eres personal de dirección, eso es suficiente para presumir que decidiste no salir de vacaciones y por tanto no te corresponde la indemnización vacacional. Pero ¿cuál es el elemento que hace diferente a este proceso? Que sí existían en el expediente medios probatorios que acreditaban que el trabajador pedía salir de vacaciones y el empleador se lo negaba, en este caso el gerente general de la empresa, le negaba las vacaciones. O por el contrario, que el gerente general de la empresa ordenaba que salga, por ejemplo, de vacaciones de forma fraccionada. Ah, entonces la Suprema dice, ah, no, no, entonces mi criterio anterior lo mantengo, pero no lo aplico exactamente en este caso porque está acreditado que el trabajador, aunque hubiera sido de dirección, realmente no tenía la posibilidad real, material,
de gozar de vacaciones cuando quisiera, porque el que hacía y deshacía, para decirlo en palabras bastante sencillas, era el gerente general. Entonces, de alguna manera, acomoda un poquito su criterio y termina diciendo de que si se acredita, y ese es el estado de cosas hoy, si un trabajador de dirección quiere pedir el pago de la indemnización vacacional, deberá acreditar que el empleador no le otorgó el descanso vacacional cuando él lo pidió o que era realmente otra persona la encargada de tomar esta decisión. En líneas generales, se aceptará que si eres un personal de dirección, tú mismo tienes el poder suficiente para gozar de vacaciones cuando lo estimes necesario. Y si no tomaste tus vacaciones durante el año que tú bien nos comentabas, entonces será tu responsabilidad y no te corresponderá el pago de la indemnización vacacional. Claro, aquí lo importante, o en todo caso, lo que siempre está en debate, es el tema de las coordinaciones, ¿no? Porque claro, si tengo correos que me digan, oye, tú sales de vacaciones o tú las vacaciones que me pediste no te las doy, es mucho más elocuente el asunto de que, oye, yo no tenía la posibilidad de decidir como personal de dirección cuándo salía, cuándo no salía. Decidían por mí. Pero si tengo unas coordinaciones diciendo, oye, por si acaso voy a salir de vacaciones la semana siguiente, tengo agendada unas reuniones, necesito que tal persona, mi subgerente, me reemplace, el jefe de logística vaya a esta otra diligencia o a esta reunión. ¿Eso significaría que yo estoy pidiendo permiso o es una coordinación, una mera coordinación propia de mi cargo, que me impediría gozar la indemnización vacacional? Mira, eso que tú has preguntado, Elías, tiene mucho sentido con lo que han preguntado aquí por el chat, en el sentido de que si un gerente general coordina con el directorio su salida, deberá recibir, o sea, desde mi punto de vista, la relación que hay entre un gerente general, y esto lo han escrito mucho quienes, Elías La Rosa, por ejemplo, quienes han hablado sobre derecho societario, ¿no? Eh, la relación que hay entre un gerente general y el directorio no es una relación laboral, Correcto. no es una relación laboral, es una relación de coordinación, no de subordinación. Expresamente lo dice el profesor Elías Larros. Entonces, claro, una cosa es comunicar y otra cosa es pedir permiso, o sea, solicitar autorización, ¿no? Entonces, si comunicas al directorio, ¿no? Que entiendo por ahí viene la pregunta, si comunicas al directorio, ¿no? O coordinas con el directorio, no se enerva lo que estamos conversando, no le correspondería el pago de la indemnización vacacional, ¿no? Claro. Ahora, la segunda parte de la pregunta que nos hacía Mayra señala, si se tiene el cargo, gerente general, pero no está contemplado como personal de confianza y está como fiscalizado, también se debe suponer que no podía decidir sobre sus vacaciones. ¿Qué Bueno, es que pasa? ahí lo Dale, que dale. pasa es que si eres personal de dirección de lo que estamos hablando, si eres un gerente, porque la norma dice gerente o representantes del empleador. Si eres un gerente, eres un personal de dirección. Si eres un representante del empleador, también lo mismo, porque calza en los supuestos que detalla la norma, ¿no? Entonces, eh, no estás sujeto a fiscalización. O sea, digamos, no estás sujeto a la jornada máxima de trabajo. Entonces, si te ponen que sí estás sujeto a fiscalización, ya sería un poquito, ¿no? Ahí habría un problema. Y ojo, no estamos hablando de los de confianza. O sea, aquí no hay que confundir. Estamos hablando, los gerentes de la empresa, o sea, todo esto que hemos conversado es aplicable para los gerentes de la empresa o representantes del empleador. Claro, ahí en representantes del empleador podría quizás entrar algún jefe, por ejemplo, ¿no? Pero habría que analizar el caso en concreto, ¿no? Claro, además que la norma bien señala, como tú bien dices, esta diferencia entre trabajadores de dirección y confianza, ¿no? Los de dirección toman decisiones, los de confianza ayudan a los de dirección a que tomen decisiones. Entonces, digamos que si, a veces mucho pasa que en las empresas tenemos o existen algunos parámetros de que, oye, todos son trabajadores de confianza o coloco un trabajador de confianza cuando en realidad no lo es. La recomendación siempre va a, vayamos a los hechos, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que realiza? ¿Realmente está fiscalizado esta persona? Porque allí tenemos la respuesta más allá de la formalidad que muchas veces puede no tener algún correlato con la realidad, ¿no? Y
no nos quedemos mucho en el tema de si es que es fiscalizado o no, sino vayamos un poco más al tema de las funciones, porque ahí tenemos la respuesta. Para no tener algunos incumplimientos, porque puede ser que yo tenga mi registro que diga trabajador fiscalizado, pero finalmente ese trabajador puede salir a cualquier hora o puede incluso reportarse fuera de la jornada regular de trabajo, y eso no quiere decir que tenga que pagarle horas extras, porque quizá es un personal de dirección que por la propia naturaleza del cargo pues está exonerado de ello, ¿no? Entonces habría que ver el asunto en caso concreto, pero sí, creo que la recomendación básicamente es no te quedes en la formalidad, sino en la literalidad de tus documentos, sino ve a la realidad de su puesto, de la ejecución de sus funciones, para que tengas un análisis un poco más, más relacionado a lo que estás decidiendo. Para no quedarnos mucho en los documentos que a veces ocurre, en laboral ocurre mucho, ¿no? Por ejemplo, firmas un contrato de locación de servicios, pero hace todas las labores de un personal subordinado. No voy a salir a decir, no, tenía un contrato de locación de servicios para evitar el pago de beneficios laborales. Pues, ahí es importante que vayas a los hechos, a las funciones que desarrolla, para que tengas una respuesta un poco más cercana a la realidad de tu empresa, ¿no? Bueno, Elías, para ir terminando y cerrando, hay preguntas bien interesantes, ¿no? Nos dice, a ver, Alejandro Rojas, y en caso seas jefe corporativo con poderes de representación, sí, pues calzas, me parece, en el supuesto de la norma, porque eres un representante de la empresa. Si eres un representante, y hemos dicho, el estado de cosas hoy es que casi basta, o sea, bastaría que seas un trabajador de dirección o representante del empleador para arribar a la conclusión de que no te corresponde el pago de la indemnización vacacional, salvo que como trabajador acredites de que efectivamente, por más gerente o apoderado que seas de la empresa, realmente no podías tomar las decisiones respecto a tu descanso, sino que dependías finalmente de una respuesta, una autorización anterior, ¿no? Rosana nos dice, ¿qué pasa si por temas del SAP, ¿no? Se requieren autorizaciones o aprobaciones? Y ahí creo que lo que tú decías, una cosa es una formalidad y otra cosa es lo que es real. Hay que ver si eso que tú llenabas en el SAP era una mera formalidad, simplemente un clic en el que das una autorización, o si realmente había un evento razonado en el que había una conversación con el trabajador, en el que se discutía las fechas, etc. Si simplemente se trataba de dar un clic, me parece que seguimos en el estado de cosas en que no correspondería el pago de la... Eso no enervaría lo que hemos conversado. Y finalmente, Elías, qué interesante lo que Paul Cabero nos dice. Se ha hecho un cronograma de vacaciones y este personal en cuestionamiento de dirección no coloca sus descansos. Se puede establecer que no quiso tomar su descanso vacacional. De mi punto de vista, sí, ese sería un elemento bien interesante de decir que se mandó el calendario, el trabajador decidió no colocar sus vacaciones y calza perfectamente en lo que la disposición normativa establece de que es el trabajador el que decidió. ¿Qué más decisión de no tomar sus vacaciones que no lo colocó en el cronograma? O Exacto. sea, bueno, o sea, ahí ya, ¿no? Sí, me Tenemos un parece caso. un ejemplo mucho más claro del asunto justo lo que estamos conversando, ¿no? Gracias Exacto. por la pregunta. En realidad nos ayuda para graficar un poco más lo que digamos, aterrizar un poco más los procedimientos judiciales. Pero Pero bueno, bueno, si eres personal de dirección hay que preocuparse, ¿no? bueno, eso sí, sí, siempre ocurre, ¿no? Igual lo importante es tener la información en la mano para que puedan tomar decisiones, que es lo importante a nivel empresarial. Y bueno, son los pronunciamientos que hemos traído en esta oportunidad. Hay muchos en realidad. Hemos traído lo que era, lo que hace unos meses la Corte estableció como regla general, y también una excepción a la regla que justamente es la casación 3804 que nos comentaba Dan. Así que igual tengan alguna consulta o duda, tienen los correos corporativos del estudio para que nos puedan contactar y poder también ahí absolver algunas interrogantes que pueden surgir siempre. Sin perjuicio de ello, Dante, creo que ya hemos tocado, hemos llegado a tiempo esta vez, estamos dentro del tiempo, y lo que corresponde ahora es cerrar la edición, pero indicando qué es lo que vamos a tocar la siguiente semana. La próxima semana, Elías, Dios mediante, ya con la clasificación de nuestro amado país al Mundial Qatar 2022, estaremos hablando del noveno pleno jurisdiccional supremo que ha sido expedido hace algunos días, que ha establecido algunas reglas importantes en diversos ámbitos del derecho del trabajo y que es importante que trabajadores y empleadores conozcan, porque incluso se ha dejado sin efecto un pleno supremo anterior, ¿no? Entonces, es simpático, ¿no? Sale un pleno, rige algunos años,
rige, entre comillas, ¿no? Porque los plenos no rigen, no son normas, y luego algunos años se dan cuenta que hicieron mal y bueno, ahora lo vuelven a cambiar y son nuevas reglas, ¿no? Entonces, bueno, es eso lo que vamos a conversar la próxima semana, Dios mediante, Elías. Yo lo calificaría como un poco de la informalidad judicial, ¿no? Es lo que tenemos. Y lo que algunas veces pues genera esta incertidumbre de la seguridad jurídica, ¿no? En el país. Así que nada, quedas todos invitados a la siguiente sesión de dato laboral para poder conversar acerca del pleno que se ha emitido por parte de la Corte. Muchas gracias por su participación. Gracias, Dante. Nos estamos viendo la Que estén siguiente bien, semana. que estén bien todos. Hasta luego.